Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, versículos del 1 al 13. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de las vajillas de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo lo vemos? Qué exacto aquello que nos dice el Señor, ¿eh? Qué hipocresía. Cómo predomina la hipocresía, inclusive en los altos niveles religiosos, o llamados así propios religiosos. ¿Qué tipo de religión es esta? Esta no es la que Dios quiere a través de su mandamiento santo. Esto es simplemente seguir tradiciones muy humanas, basadas en intereses muy humanos, pretendiendo que con eso se puede honrar a Dios. Cuando en realidad lo que se está haciendo es alejándose de Dios en un culto muerto que para nada agrada al Señor, ni tiene nada que ver con la vida, y simplemente se pasa de generación en generación como obligación para quedarse tranquilito creyéndose que con eso se honra a Dios. Bueno, así era la costumbre de los antepasados, a los cuales honraban estos escribas fariseos y religiosos hipócritas. Fíjese, el ejemplo es muy sencillo aquel que pone Jesús. Además muy práctico porque está basado en la experiencia cotidiana y en lo que vemos todos los días. Fíjese, los discípulos de Jesús, bueno, ellos tomaban el alimento de la manera en que estaban acostumbrados y muchas veces no se lavaban las manos. No nos olvidemos el oficio de ellos, eran rudos pescadores, era gente que como tanto otro trabajador no está tan pendiente del hecho higiénico, supuestamente higiénico, llamado así de esa manera. Comían porque tenían hambre y no hacían seguramente conforme a las tradiciones de los antepasados que guardaban cuidadosamente muchos religiosos hipócritas, pretendiendo que el que no lo hacía incurría en una grave ofensa y un pecado contra Dios y la ley de Dios. La ley de Dios, por ejemplo, decía, y este es el mandamiento que en este caso puntual hace recordar Jesús a los
que aquellos que cuestionaban la poca higiene de los discípulos de Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Como tantas otras prácticas, no limpiar, lavar las jarras, prepararse, en fin, en orden a toda una serie de ritos y requisitos que eran costumbres, tradiciones que no estaban explicitados para nada en la ley de Moisés, que no está mal, ojo, no está mal que usted se lave las manos antes de comer, no está mal que usted lave la vajilla, la jarra, los platos, los vasos, las cucharitas, etcétera. No, eso hágalo, está bien, es higiénico, pero con eso usted no honra a Dios, o solamente con eso usted no honra a Dios. ¿Se da cuenta? Lo malo es, como decía, y el ejemplo que le pone aquí nuestro Señor. El mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que agrada a Dios, que usted honre a su padre y a su madre. Y el que lo maldiga será reo de muerte. Perfecto, esto lo dice el Señor. Ahora, ¿qué decían estos antepasados en orden a una supuesta adoración y cumplimiento de aquello que Dios demandaba con su ley? Y declaraban que los bienes con los cuales podrían sostener, vale decir, honrar al padre y a la madre para que no se mueran de hambre, los declaraban corbán, que es un término hebreo. ¿Qué quiere decir? Ofrenda sagrada. Esto no podemos destinarlo porque es ofrenda a Dios. Y cumplían el mandamiento, honraban a Dios, y el padre y la madre se morían de hambre, no eran asistidos. De esa manera honraban al padre y a la madre, con ese cuento chino, perdón los chinos, ¿no? Pero con ese cuento de que corbán, de que había que honrar a Dios, que era ofrenda sagrada. Ofrenda sagrada para Dios es ayudar al pobre en su necesidad, asistir a la viuda, dar de comer al huérfano, dar de comer al hambriento, beber al sediento, visitar al enfermo. Eso es lo que agrada a Dios. No toda esta serie de ritos y costumbres, tradiciones de antepasados, multiplicadas hasta el extremo por aquellos que tienen intereses muy particulares y muy humanos por otra parte, en orden a ciertas necesidades que están sustentadas fundamentalmente sobre hechos económicos. Bueno, esta hipocresía es la que viene a combatir nuestro Señor. Y esta hipocresía, hermanos queridos, también es aquella que en algún punto de nuestra vida o en algún lugar de nuestro corazón todavía no planificado como habitación para que el Señor resida ahí, es cuando de pronto sí creemos que honramos a Dios simplemente recitando sus mandamientos, a veces proclamándolos, pero lejos de nosotros el cumplirlo, el vivirlos. Obrar la palabra es lo que Dios quiere, no simplemente repetirla. Hace muy bien si usted la comparte, la enseña, eso Dios lo quiere. Pero si usted no la vive, su culto es un culto muerto. Señor, quiere usted viva, testimonio, viva y hable de lo que vive, de lo que ve, de lo que conoce, de lo que sabe. Eso quiere el Señor. Y lo que el Señor quiere fundamentalmente ya lo expresa y es muy simple y está dicho en multitud de oportunidades y lo repetimos siempre. El Señor quiere amor a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si usted ama a su prójimo, hace por él todo lo que él necesita de usted. Y lo que él necesita de usted es lo que usted necesita de Dios y todos necesitamos igualmente. El amor. ¿Usted ama? Bueno, vaya, demuéstrelo amando precisamente. Y ese es el verdadero culto que honra el nombre de Dios. Es donde Dios se alegra al ver a su Hijo obrando de esa manera, a sus hijos, los que nos llamamos hijos de Dios. No con la hipocresía del culto muerto de estos que solamente guardan tradiciones de antepasados, que tienen más bien una hechura humana que una esencial estructura intrínsecamente divina.
tengamos esto muy, muy en cuenta. En todas las actividades, inclusive en las pequeñas actividades cotidianas, hermanos. Todo lo demás no está mal. Si quiere lavarse las manos, sí, higienizarse, lógicamente sabemos que es necesario. Pero lo imprescindible, lo que es aquello que Dios quiere, que está cerca nuestro y que nos acerca a nosotros más a Él, que es lo que Él quiere, es obrar según el verdadero mandato, el del amor. Exprese eso. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, si somos personas que decimos que tenemos fe, tenemos que ser congruentes con esta fe. Como bien decías, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Hagamos lo que nos corresponde siguiendo los mandatos de Dios. Efectivamente, Patricia. Hagamos como dice la Virgen, cuando leemos en las bodas de Caná, la recomendación que María le hace a los que servían en las mesas. Y a todos aquellos, ¿no?, que estaban presentes. ¿Qué les dijo? Enviándolos a Jesús. Hagan como Él les dice. Hagamos como Dios quiere, hermanos. Fuera toda tradición hipócrita. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos tu bendición, Señor, para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de verdadera ofrenda, de verdadero cumplimiento de tu mandato santo. Tu espíritu, Señor. En tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.